Continuamos con nuestro curso de introducción a la programación con Solidity y ya vamos por el tema 7. Aunque vayamos por el tema 7, este va a ser el primer tema donde vamos a empezar a ver más profundamente lo que es la programación con Solidity y lo que es el lenguaje de Solidity. Pero antes de empezar, me gustaría recordaros que para entender mucho mejor este curso y más en especial lo que vamos a ver a partir de ahora, os recomiendo estos cursos de Coding Bootcamps. Uno de ellos es programación con JavaScript, que nos va a dar unas bases de programación para poder entender mucho mejor lo que vamos a ver ahora. Y también os recomiendo el curso de introducción a Node, Express y la base de datos de Mongo para tener más conocimiento sobre programación y por último el curso de introducción al blockchain en español. Dejando esto por un lado, vamos allá con nuestro tema relacionado con Solidity, ¿vale? El lenguaje de programación más popular para la creación y desarrollo de smart contracts. Si hacemos una evaluación de lo que hemos visto hasta ahora, recordamos que ya hemos visto lo que es el blockchain, hemos visto también la parte del blockchain pero más enfocada hacia Ethereum, hemos visto también un poco los smart contracts de Ethereum y en el tema pasado vimos Remix, ¿vale? Y desarrollamos ese primer ejercicio para ver cómo funcionaba este IDE basado en navegador. Y a continuación lo que vamos a hacer va a ser ver más sobre smart contracts, más sobre Solidity, sobre los tipos de datos, sobre las estructuras de control, el Ether y mucho más. Así que vamos a empezar. Como ya sabemos y hemos comentado, los smart contracts de Ethereum se pueden escribir en varios lenguajes, como puede ser Viper, que si nos suena lo recordaremos, que lo vimos cuando iniciamos Remix, que podríamos elegir entorno de desarrollo con Solidity o entorno de desarrollo con Viper. ¿Vale? Y también podemos crearlos con JavaScript u otros lenguajes de programación. Pero sí que es verdad que el más popular o el más utilizado es Solidity. Y podríais preguntaros, ¿pero la blockchain de Ethereum entiende el lenguaje de Solidity? Pues la respuesta sería que no lo entiende directamente. Y aquí es donde entraría al juego la EVM, que es la Ethereum Virtual Machine, la máquina virtual de Ethereum, que lo que nos va a permitir es compilar ese smart contract en el lenguaje de Solidity de manera que pase a ser entendible al lenguaje de la blockchain de Ethereum, ¿de acuerdo? Digamos que es el que hace de enlace o de puente entre la blockchain de Ethereum y nuestro smart contract programado en Solidity. Como ya sabemos, los smart contracts pueden administrar tanto Ether como otros activos, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que esta sentencia o esta frase está relacionada con la blockchain de Ethereum, ¿de acuerdo? Ya que nos permite crear muchos tipos o cualquier tipo de activos. También tenemos que tener en cuenta y remarcar que con los smart contracts podemos crear pequeños programas, líneas de código que respondan a unos ciertos eventos y a raíz de ahí tomar unas ciertas acciones, ¿vale? Podemos ver un breve ejemplo de lo que hicimos con Remix, ese pequeño smart contract donde nosotros le indicábamos que nos guardara una serie de información, de valores a unas ciertas variables y luego que nos devolviera esa información, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar a hablar sobre Solidity, vamos a empezar a hablar de la primera línea de código que normalmente o generalmente se escribe, que es la palabra clave pragma. ¿Y para qué se utiliza esta palabra clave? Se utiliza para invocar la versión del compilador que queremos utilizar en ese smart contract. ¿Vale? Lo que yo voy a hacer, si veis en la imagen de aquí abajo, es escribir pragma solidity y a continuación indicar la versión del compilador. ¿Vale? Puedo indicar una o puedo utilizar esos operadores que me van a permitir abarcar más versiones de compilación. Por ejemplo, si vemos aquí este sombrerito de 0.5.2, esto indica que lo que va a hacer es ser compilado con la última gran versión que haya. Luego también tenemos la opción de indicarle que queremos una versión más grande o igual que la que indiquemos, o una versión menor, que lo podríamos hacer con los siguientes operadores. Luego también, si recordamos, cuando estuvimos tratando Remix, que os enseñé dónde se podía seleccionar la versión del compilador que queríamos utilizar, ¿vale? Al final, la versión
del compilador que nosotros declaremos con la palabra clave pragma solidity ha de ser acorde a la versión del compilador que estemos utilizando, si no nos va a dar un error. Luego también vamos a explicar cómo se escriben comentarios en Solidity, ¿vale? Es muy importante cuando nosotros creamos nuestro proyecto, nuestro smart contract, escribir estos comentarios, aunque parezca una tontería, porque los comentarios van a aumentar la capacidad de comprensión y de entendimiento de ese smart contract. Si nosotros programamos una función, unas ciertas líneas de código, podemos explicar, ¿vale? Con caracteres, con palabras, qué queríamos hacer con esas líneas de código. De manera que si yo, al cabo de un tiempo, lo vuelvo a ver, o otra persona que colabora en el proyecto o en el smart contract lo ve, lo pueda entender mucho mejor. ¿Y cómo se escriben los comentarios en Solidity? Pues tendríamos la opción de hacer un comentario en una sola línea, donde empezaríamos escribiendo contra barra y seguidamente esa línea de comentarios. ¿Y cómo haríamos comentarios en diferentes líneas o en varias líneas? Pues tendríamos que hacer el siguiente formato: contra barra asterisco y acabar con un asterisco contra barra. Y todo lo que escribamos dentro de ese espacio va a ser comentarios, ¿vale? Es decir, no va a darnos ningún error, ¿vale? No va a inferir en nuestra programación, pero sí que nos va a ayudar a entenderlo muy claramente. Y aquí en esta imagen tenéis un ejemplo de cómo serían unos comentarios en una línea o comentarios en varias líneas. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre los tipos de datos que tiene Solidity. Os podréis ver que son muy similares a los tipos de datos que hay en otros lenguajes de programación, o prácticamente iguales. Vamos a empezar hablando del tipo de dato booleano, ¿vale? El booleano puede tener dos estados, puede ser true o puede ser false, no tiene otro estado, o verdadero o falso. Y el booleano puede utilizar los siguientes operadores, ¿vale? Puede utilizar operadores de negación, operadores AND o OR, ¿de acuerdo? De suma o de comparación, de igualdad y de inigualdad. Y aquí tenéis los caracteres que se utilizan para utilizar estos operadores. Y si vemos aquí en la imagen, vemos cómo se declara una variable booleana en Solidity. Lo que haremos primero es indicar la palabra clave, que es bool. Seguidamente le podremos indicar que esa variable queremos que sea pública, que próximamente explicaremos más detalladamente lo que es pública, pero os avanzo que cuando indicamos la palabra clave public, estamos haciendo referencia a que esa variable va a poder ser accedida desde el exterior, ¿vale? O sea, va a ser pública a cualquier persona ajena o fuera del smart contract. En otras palabras, se va a poder leer desde fuera del smart contract. Y seguidamente indicamos el nombre que va a tener esa variable, ¿vale? Aquí es b con 1, pero podríais ser el que vosotros interesa o el que vosotros vayáis a entender mejor o hacer referencia a este tipo de dato booleano. Y como podéis ver, en la parte de abajo, también en flecha en rojo, tenemos una función sumin, que lo que nos va a hacer es sumar dos valores, y aquí le estamos asignando a la variable booleana b con el valor de false, y lo hacemos con un igual, de manera que en esa línea de código lo que hacemos es asignar el valor de false a la variable booleana b con 1. Y en la parte inferior, en el if, lo que estamos es evaluando la igualdad. Recordamos aquí el operador de igualdad, que es igual igual. ¿Y qué va a hacer este if, este condicional? Pues si el booleano, esta variable booleana, es igual, es decir, es igual a true, va a ejecutar lo que hay dentro del if, que es el return sum total, ¿vale? Espero que hasta aquí haya quedado bastante claro cómo funciona el bool, los tipos de datos booleano. Vamos allá con otro tipo de dato, que son los datos de tipo entero, ¿vale? En Solidity tenemos todos estos tipos de datos enteros, el int, el uint, el int8, el int256, el uint, el uint256, ¿vale? Estos son básicamente los datos de tipo entero que tenemos. Básicamente los datos de tipo entero son números, ¿vale? Para que lo entendamos de una forma más sencilla. Y os podríais preguntar qué diferencia hay entre los int y los uint. Pues básicamente la única diferencia que existe es que los datos int
pueden tener valores negativos, ¿vale? Van desde un número menos cierto número hasta un cierto número positivo. Y los valores, y las variables uint, ¿vale? El tipo de dato entero uint solo puede coger valores positivos, es decir, va desde el 0 hasta un cierto valor positivo. ¿Y hasta qué cierto valor positivo puede llegar o qué longitud puede tener este tipo de dato entero? Pues no lo va a dejar definido según el 2, 5, 6, el 8 o lo que tomemos por lo que escribamos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el 256 lo que estamos diciendo es que el tamaño de ese entero va a ser máximo de 256 bits, ¿vale? En el caso del 8, el tamaño va a ser de 8 bits, el máximo tamaño que vamos a poder asignar a ese entero de valor. Y podrías decir, bueno, puedo asignar el tamaño que yo quiera o el más grande, así me curo en salud. Sí, se puede hacer, pero recordamos que cuando desplegamos un smart contract hay que pagar unas fees, un gas, ¿vale? Y contra más valor tengan lo que programemos, más gas vamos a consumir. ¿Qué os quiero decir con esto? Que un tipo de dato entero int8, ¿vale? Es más barato que un tipo de dato entero int256, ¿vale? Básicamente es esto. Además, también los tipos de dato entero tienen los siguientes operadores que podemos utilizar. Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer el módulo exponencial y hacer las comparaciones que también son muy populares y conocidas por otros lenguajes. Y prácticamente en todos los lenguajes son iguales. Menor o igual, menor, igualdad, inigualdad, mayor igual o mayor. Y aquí, en la parte de abajo, podemos ver cómo se declara una variable de tipo entero. Lo que hacemos es utilizar la palabra clave de Solidity int, que hace referencia a una variable de tipo entero, seguidamente de categorizarla de si será public o private, ¿vale? Digamos que después de utilizar la palabra clave para declarar este tipo de dato, seguidamente podemos añadir esas palabras clave que nos van a permitir categorizar esa variable como pública o privada, ¿vale? Y seguidamente indicamos el nombre que le asignamos a esa variable. Lo podemos dejar así o podemos hacer como la imagen, directamente asignarle un valor, como en este caso yo estoy asignándole el valor 0, ¿vale? Es decir, declaro un tipo de dato entero con la palabra clave int, que será público, seguidamente indico el nombre de esa variable, que será num2, y le asigno un cierto valor, que será igual a 0, y siempre acabamos con el punto y coma. Aquí en estos ejemplos podéis ver que yo he utilizado la palabra clave int, pero podéis utilizar cualquiera de las palabras clave que tenéis aquí, de uint, int8, int256, ¿vale? Si utilizáis int o uint sin especificar la cantidad de bits, él automáticamente cogerá su máxima cantidad, que es el de 256, ¿vale? Entonces aquí os dejo más información y más ejemplos de este tipo de datos, ¿vale? Y aquí en la imagen de la izquierda empezamos a refrescar un poquito el tema de los datos booleanos, ¿vale? Declaramos un bool categorizado como public, público, y le asignamos el nombre, punto y coma, ¿de acuerdo? Y aquí en la parte de la derecha tenéis más ejemplos de cómo declarar tipos de datos enteros, ¿vale? Recordamos int, ¿vale? La palabra clave int o cualquiera de las que queramos utilizar según las necesidades de nuestro smart contract, seguidamente del nombre que le queremos dar a esa variable y le asignamos una cantidad, ¿vale? O un valor. No siempre hay que asignar una cantidad o un valor, lo podemos dejar sin asignar y asignársela posteriormente, ¿vale? O sea, aquí veis varios ejemplos. Veis el int, veis el uint256, ¿de acuerdo? Y también lo veis sin asignar ningún tipo de valor, como os comentaba. Un int public y seguidamente el nombre de esa variable, ¿vale? Que en este caso es irresult. Y como podéis ver, no le estamos asignando ningún nombre, ¿vale? Eso se lo asignaremos posteriormente en esta función que hemos creado aquí abajo, que se llama mathit, ¿vale? Que esta función lo que va a hacer es nos va a devolver con el return un entero, un dato de tipo entero, con el nombre de _irresult. Y aquí lo único que hacemos es que irresult, que es la variable que tenemos aquí arriba declarada, va a ser igual al número c, que en este caso es 100, por el número n, que en este caso es -1. ¿De acuerdo? Como saldrá un resultado negativo, tenemos que tener en cuenta
que lo que vamos a utilizar es una variable tipo int, que recordamos que puede coger o utilizar números negativos. Entonces continuamos con los tipos de datos y los siguientes en presentarse son los strings, ¿vale? Los strings simplemente son un conjunto de caracteres. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de datos siempre se indica entre comillas o como comillas doble. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo en la diapositiva donde indico este tipo de datos como con el valor de hola y lo puedo hacer utilizando comillas doble o las comillas simples. Una de las peculiaridades que tiene Solidity o características es que los tipos de datos strings no se pueden comparar directamente. ¿Vale? Imaginaos en JavaScript o otro tipo de lenguaje, yo puedo comparar si mi string que tiene el valor de hola es igual a hola. ¿Vale? Esto se puede realizar sin ningún problema. Pero en Solidity, actualmente, así de saque, por decirlo de alguna manera, no se puede realizar. Sí que se puede realizar añadiendo unos paquetes, ¿vale? Pero que eso no lo vamos a tocar, pero así de saque básicamente no se puede comparar directamente. Pero que sí lo que nos permite Solidity es comparar los valores de hash, ¿vale? De ese string. Como ya hemos visto en capítulos anteriores, ya conocemos qué es el hash, ¿de acuerdo? El hash lo que nos hace, recordamos, es una transformación, ¿vale? De unos datos, como pueden ser un conjunto de caracteres, es decir, un string, a una cadena de dígitos de longitud fija, ¿vale? Y entonces, aquí en esta imagen tenéis un ejemplo de uso de esta peculiaridad, ¿vale? De esta comparación que se puede hacer con Solidity utilizando el hash. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿vale? Hemos declarado aquí una variable b=, que va a ser el resultado, ¿vale? Que nos va a dar la función compareString_by_bytes, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es pasarle una serie de parámetros, es decir, le pasamos dos tipos de datos strings, que son los dos tipos de datos que queremos comparar, ¿de acuerdo? Aquí, en la parte inferior de la imagen, en la función compareString_by_bytes, lo único que hacemos es crear una función que lo único que nos va a hacer es comparar ese tipo de datos, ¿vale? De datos string. Y lo va a hacer utilizando el hash, ¿vale? Aquí veis más en la parte de derecha, después de pasarle los parámetros, que hay un internal y un pur, ¿vale? Que esto ya lo veremos próximamente, al igual que explicaremos con más detalle el tema de los returns. Y entonces lo que vamos a hacer dentro de esta función es hacer el hash según esta función criptográfica de kecat256, ¿vale? Y lo vamos a comparar con el hash del otro parámetro, ¿vale? O sea, simplemente cogemos el parámetro que le pasamos como un nombre S1, el parámetro que le pasamos con S2, que estos dos parámetros son de tipo string, miramos su hash y comparamos con el igual si es igual este hash. Si esto es verdadero y son iguales, devolverá un true, ¿de acuerdo? Si es falso, devolverá un false, ¿vale? Por eso en la parte de returns indicamos que el tipo de dato que se devuelve será un booleano, ¿de acuerdo? Recordamos que solo puede tener valores de true y de false. Entonces continuamos con otro tipo de datos, que son los datos de tipo address, ¿vale? Que nos puede sonar mucho el nombre. Address me suena a una dirección de Ethereum. Pues correcto. Básicamente este tipo de dato hace referencia a las direcciones de Ethereum, ¿vale? Es decir, a las wallets de Ethereum, para decirlo de otra manera. Y tenemos dos tipos de datos. Tenemos las address payable y las address, ¿vale? Es decir, dentro del tipo de datos address tenemos dos tipos, address payable y address. ¿Qué diferencia hay entre estas? Cuando declaramos una variable address payable, estamos indicando que esta dirección, esta address, va a incluir las funciones de transfer y send. Es decir, va a permitir enviar Ether a otra dirección. Es decir, esa wallet va a poder ejecutar funciones de transfer y send, es decir, va a poder enviar Ether a otra dirección de destino. Pero en cambio, si utilizamos solo el tipo de dato address, básicamente es un tipo de dato que se podría comparar a un dato entero, ¿vale? O sea, al final son 20 bytes y hace referencia a una dirección Ethereum. Pero no vamos a poder ejecutar funciones de transfer y send con este tipo de datos, ¿vale? Simplemente es para hacer como una pequeña referencia a que este dato es un tipo de dato
de una dirección de Ethereum, pero básicamente es como un dato entero, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis un ejemplo, ¿vale?, de cómo se declara este tipo de datos de direcciones. Y bueno, en la imagen de la izquierda podéis ver que yo declaro con la palabra clave address y también payable, porque en este caso estoy declarando un tipo de dato de address que es address payable, que pueda enviar y recibir, perdón, que pueda enviar a ejecutar las funciones de transfer y send, ¿vale? Seguidamente le puedo indicar la palabra clave para categorizar esa variable. En este caso la indico como public, ¿vale?, que puedo acceder desde fuera del smart contract, pero esto ya lo hablaremos posteriormente. Y seguidamente el nombre de esa variable, que si quiero puedo asignarle ya un valor o no, lo puedo dejar así, ¿vale? O sea, vemos que todos los tipos de datos se están declarando de la misma forma. Palabra clave, seguidamente palabras clave para poder categorizarla, que las puedo poner o no, y seguidamente el nombre de esa variable, que luego voy a poder asignar un valor o no, ¿vale? Siempre se sigue la misma mecánica. Entonces yo declaro esta variable addressPayable wallet1 y seguidamente lo que voy a hacer es crear una función getMyAddress, que lo único que voy a hacer es que a esta variable wallet1 le voy a asignar el valor, la dirección de esa dirección de Ethereum que está ejecutando esta función, ¿vale? Y voy a devolver esta dirección, ¿de acuerdo? Es sencillo, ¿vale? Próximamente vamos a ver, ¿vale?, qué es este message sender, ya que hace referencia, pero ya os avanzo que lo que hace referencia es a esa dirección de Ethereum que está ejecutando esa función. Entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo se vería, ¿vale? Estamos utilizando una cierta dirección Ethereum en Remix, ¿vale?, acabada en 733C, ejecutamos esa función y cuando seleccionamos que nos devuelvan ese valor de wallet1, vemos que se ha asignado a ese valor, ¿vale? Bastante sencillo. Yo os animo a que todas estas líneas de código que veis en los ejemplos las escribáis en Remix y las probéis, ¿vale? Porque puede ser un ejercicio muy interesante también para ir aclarando los conceptos. Vamos allá con este tipo de datos tan característico y peculiar, que son los enums, ¿vale?, que se podría traducir al español como las enumeraciones. Al final, los enums son una forma para el usuario que tiene de crear sus propios tipos de datos, ¿vale? Imaginaos, yo creo que era un tipo de dato que no es ni un string, ni un address, ni un booleano, sino quiero categorizar unos datos nuevos, ¿vale? Entonces lo que hago es utilizar la palabra clave enum, ¿vale?, como veis en la línea 4 del ejemplo, el nombre de ese tipo de datos, ¿vale?, es decir, voy a crear un tipo de datos que se va a ser userOptions y seguidamente dentro de estos cloudDatos voy a indicar los valores o opciones que tiene ese tipo de datos que he creado, ¿vale? Al final quiero que entendáis que el procedimiento es parecido a otros tipos de datos. Utilizamos palabra clave para declarar este nuevo tipo de datos enum, seguidamente del nombre de este tipo de datos, y la peculiaridad que tienen las enumeraciones es que le podemos crear un tipo de dato nuevo o una etiqueta nueva, por decirlo así. En la línea 4 podéis ver que el userOptions tiene tres opciones que puede ser listen, connect and cancel, ¿vale? Puede estar escuchando, puede estar conectado y puede ser cancelado. ¿De acuerdo? Y es muy típico que seguidamente a este tipo de datos que hemos creado, ¿vale?, le asignemos la categorización public, por ejemplo, y un nombre que nos va a permitir acceder a ese tipo de datos, ¿vale?, o una variable que podemos asignar ese tipo de datos. Por ejemplo, en la línea 7 es una función constructor, que ya veremos lo que es. Lo único que estamos haciendo es, a esta variable que tiene el tipo de datos userOptions, ¿vale?, lo que estamos haciendo es igualar al userOptions.cancel. Estamos dándole ese valor, ¿de acuerdo? Como podéis ver, este tipo de dato no es ningún int, ningún booleano, etc. Por eso lo primero que hacemos es crear este tipo de datos nuevo con el enum y luego crear una variable de este tipo de datos, ¿vale? Si os fijáis, siempre se sigue un poco la misma mecanismo, perdón.
¿vale? El user options, public my option, al final sería como un int public y un nombre de variable, o un bool public y un nombre de variable, pero en este caso utilizamos esta forma nueva o este tipo de datos nuevo creado de una forma personal, ¿vale? El user options. Y se pueden crear muchos otros tipos de datos. Y si veis en la función de la línea 11, ¿qué hará esta función connect? Cuando llamemos a esta función, asignará al myOption el dato userOptionsConnect, ¿vale? O sea, espero que haya quedado bastante claro. Ahora a continuación os presento otro tipo de datos que son los structs, las estructuras. Que con este tipo de dato vamos a poder crear cualquier tipo de objeto del mundo real, de manera que nos lo va a permitir administrar con el smart contract. ¿Vale? O sea, sencillamente los structs contienen tipos de datos que van a formar estos atributos, ¿vale? de este objeto, ¿vale? Si lo comparamos a lo mejor con otros lenguajes de programación, lo único que estamos haciendo es crear un objeto con sus diferentes características, ¿vale? Y gracias a este tipo de datos vamos a poder crear cualquier objeto del mundo real y lo vamos a poder administrar con el smart contract. ¿Cómo se crea este tipo de dato? Pues aquí lo tenéis en la imagen. Vamos a declarar la palabra clave para crear este tipo de dato, que es struct, seguidamente del nombre del objeto, ¿vale? En este caso es un customer, un cliente. Vamos a abrir estos cloud datos y vamos a indicar todas las características que va a tener ese objeto o esta estructura customer, ¿vale? Entonces este cliente va a tener la siguiente información o características. Un tipo de dato string, que va a hacer referencia al nombre, un segundo tipo de dato también string, que va a hacer referencia al apellido, y un dato string que va a hacer referencia al email de ese cliente. ¿Vale? Aquí podríamos poner muchísima más información y datos, número de teléfono, dirección, lugar de residencia, nacionalidad, etc. ¿Vale? Pero en este caso tiene estas tres características. Entonces hasta aquí dejamos los tipos de datos, ¿vale? En donde hemos explicado los booleanos, los enteros, los strings, las estructuras, los tipos de datos que podemos personalizar o crear según nuestras necesidades, que son los enums. Y ahora os voy a explicar un poquito más sobre el Ether, ¿vale? Nada, va a ser bastante breve porque es algo bastante sencillo. Os recuerdo que el Ether es la moneda nativa de la blockchain de Ethereum y una de las características que tiene es que se puede subdividir, ¿vale? No existe únicamente el Ether. El Ether se puede subdividir en partes más grandes y en partes más pequeñas. Y en esta tabla tenéis un ejemplo del nombre que se le da a esa subdivisión del Ether, ¿vale? Aquí en esta línea, en la antepenúltima línea, podéis ver que tenemos el Ether y a medida que lo vamos descomponiendo, ¿vale? Pues tenemos el Finney, el Sabu, el Shannon, el Lovelace, el Baggage y finalmente tenemos el Wei. Digamos que el Wei es la unidad más pequeña del Ether, ¿de acuerdo? Si lo comparamos, por ejemplo, con el euro, pues tenemos el euro y luego también tendríamos los céntimos, como unidad más pequeña, para hacer una comparación un poco directa y sencilla. Y en el caso del Ether, pues tenemos todo este desglose, ¿vale? Vemos que el Wei es la unidad más pequeña. Y aquí podemos ver, bueno, que un Wei representa un 10 por 10 elevado a la 18 Ethers, y podemos ver los nombres que se le asigna, ¿vale? Bastante sencillo. Esto es más a modo de información, por si queremos ver qué tipo de conversión o qué valores tiene el Ether según la unidad que sea. Y bueno, ahora vamos a plantear esta información que es para mí muy interesante y una de las grandes potenciales que tiene Solidity, ¿vale? Una de las grandes características, cosas que lo diferencian de a lo mejor otro lenguaje de programación. Y es que con Solidity nos va a proporcionar una serie de palabras clave que nos van a permitir acceder a las propiedades del bloque y de las transacciones, ¿vale? Y algunas de estas propiedades y palabras clave son estas que tenemos aquí en esta diapositiva, ¿vale? Con la palabra clave block hash vamos a poder acceder al hash de un cierto bloque, ¿vale? El bloque que indiquemos. Luego también con el block.coinbase vamos a poder acceder a la dirección del minero del bloque, ¿vale? Que será de tipo address payable. Con el block gas limit
¿vale? Vamos a poder acceder a este o asignar a este límite de gas del bloque actual, ¿vale? Que esté asignado. Luego también uno muy típico y muy útil es el block timestamp, que lo que nos va a dar es ese timestamp del bloque actual, es decir, de ahora. ¿Vale? Si yo utilizo el block timestamp o el now, voy a poder acceder al momento actual, al tiempo actual en ese momento. Y que será de tipo UIN. Y luego tenemos el message data, ¿vale? Que nos da información sobre el call data en bytes. Y tenemos uno de los más populares y utilizados, que es el message.sender, ¿vale? Que este nos va a dar información del remitente del mensaje, ¿vale? Que será una address payable. ¿Qué es el message sender? Si vemos un ejemplo anterior, o como hemos visto, el message sender va a hacer referencia a aquella wallet que está ejecutando, ¿vale? Esa función. Por ejemplo, si yo tengo una función, bueno, dejarme que vaya hacia atrás un momento y lo vemos mejor. En este caso, ¿vale? Cuando yo ejecute la dirección getMyAddress, a la variable wallet1 le voy a asignar el valor del message sender. ¿Quién es este message sender? Pues va a ser esa dirección de Ethereum que va a ejecutar esa función. ¿De acuerdo? O sea, este es el funcionamiento sencillo del message sender es este. Únicamente hace referencia a esa dirección de Ethereum que está ejecutando esa función. ¿De acuerdo? Luego también tendríamos el message value, que es la cantidad de weight enviada con un mensaje. Es decir, si yo hago una transacción y estoy enviando Ether, el message value va a coger el valor de esta cantidad de Ether que voy a estar enviando. Luego también tendríamos el text.origin, que es el remitente de la transacción, ¿de acuerdo? El address, que podría ser similar al message sender, pero tiene una característica y una diferencia bastante importante. Y es que el text.origin va a coger la dirección, la address de origen, ¿vale? De cualquier de la transacción, ¿vale? Esto es una bastante diferente. La diferencia que hay con el message sender es que el message sender es directamente quien ejecuta esa función, pero el text origin coge la dirección origen de esa transacción, ¿vale? Es la diferencia. Y luego tendríamos el text.gasPrice, que lo que nos hace es acceder al precio del gas de la transacción, ¿vale? Es un tipo de dato UINT. Luego también tendríamos los tipos de datos arrays, ¿vale? Que son muy famosos y muy utilizados en prácticamente todos los lenguajes de programación. Y el array es un tipo de dato que es una estructura de datos, ¿vale? Donde una variable contiene varios valores en diferentes posiciones de memoria, ¿vale? Al final los arrays pueden ser fijos o variables. Pueden contener una cierta cantidad de datos limitada o pueden tener una cierta cantidad de datos infinita. Y con unas funciones nosotros vamos a poder modificar este array, vamos a poder añadir o eliminar los valores. Además también con la función length vamos a poder conocer la longitud del array, es decir, qué cantidad de datos o de valores tiene ese array. ¿Y cómo se declara un array, ¿vale? en Solidity? Pues lo que, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, ¿vale? Donde yo tengo una estructura customer, ¿vale? Que hemos visto anteriormente, y lo que voy a hacer es declarar o crear un array que va a almacenar valores de tipo customer, ¿vale? Y lo tenemos aquí en esta flecha en rojo, ¿vale? Estamos creando un array de customer, de tipo de dato customer, ¿vale? Que hace referencia al struct, y el array simplemente lo declaramos con los corchetes, ¿de acuerdo? Y seguidamente lo mismo, podemos declararla con alguna palabra clave y categorizarla como public y el nombre que le queramos dar a ese array, que en este caso es customers, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de aquí inferior hay un tally y entre paréntesis hay un 5. Tally, si bajamos un poco, vemos que es una estructura, ¿vale? Que tiene un valor uint de entero. Y entre corchetes el 5 indica que es un array de longitud fija, ¿vale? Que puede coger 5 valores, ¿vale? También va a ser public y le asignamos un nombre. Pero para este ejemplo que vamos a explicar nos vamos a quedar con el primer array, ¿vale? Con el customer public customers, es decir, un array que va a poder almacenar
datos de tipo customer. Entonces, si nos vamos a esta función de aquí abajo, lo que vamos a hacer es añadir un nuevo customer a este array, ¿vale? Simplemente le vamos a pasar una serie de parámetros que son los que necesita este tipo de datos customer para crearse, que es el primer nombre, el apellido y el email, recordamos. Y lo que vamos a hacer es acceder al array customers, utilizamos la función push para añadir un nuevo customer y seguidamente le pasamos la información del dato que queramos añadir. En este caso recordamos que es un customer y tiene los siguientes parámetros, ¿vale? Los siguientes valores. Y básicamente, cuando se ejecute esta función, se va a añadir esta información a este array. Y en la parte inferior tenemos otra función que es remove las customers, ¿vale? Que accedemos al array customers y con la función pop lo que vamos a hacer es eliminar el último dato de ese array, ¿vale? Es bastante sencillo. Luego también vamos a presentar las estructuras de control, ¿vale? Muy típicas en todos los lenguajes de programación y como no podían faltar en Solidity. Y el funcionamiento es básicamente el mismo. El if, el else, el while, el do, el for, el break, el continue, el return, todo esto tiene la misma función que otros lenguajes de programación. ¿Vale? Al final el return lo que hace es finalizar la función y va a devolver el control al lugar donde fue llamada. Luego también tendríamos el break, que como ya sabemos rompe un ciclo, una ejecución, y devuelve el control al punto aquel donde esta función fue llamada. Y luego también tendríamos el continue, que finaliza la ejecución de una iteración, por ejemplo, de un loop, de un bucle actual, pero no va a detener toda la ejecución del bucle. Es decir, un bucle for, por ejemplo, se realizan varias iteraciones. Pues con el continuo vamos a poder finalizar esa ejecución y seguir con el siguiente valor del loop, ¿vale? Del bucle. Ya os digo, no vamos a entrar en detalle a explicar todo detalladamente cómo funcionan estas estructuras de control, porque si no nos desviaremos bastante del tema. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Estructuras de control, ¿vale? Donde se tratan el if, ¿vale? Que básicamente funciona igual que otros lenguajes. If indicamos la condición, si esta variable es igual a 0, se va a ejecutar el código que tenemos dentro del paréntesis, perdón, dentro de los corchetes, ¿vale? Luego tenemos un else if, que se ejecuta igual, si la primera condición no se cumple, pasará a la segunda, que si se cumple se ejecutará esa línea de código, y así constantemente, ¿vale? Entonces vamos a hacer este ponte a prueba, ¿vale? Os dejo unos minutos para que contestéis las preguntas, porque luego vamos a hacer un ejercicio que os voy a explicar para que lo hagáis y luego lo voy a hacer yo, ¿vale? De una forma más rápida para no perder tanto tiempo. Así que parar el vídeo y contestar las preguntas, que vamos con las respuestas. Vamos allá. ¿Qué comando es utilizado para declarar la versión del compilador? ¿Vale? La palabra clave es pragma solidity, ¿vale? Ya lo sabemos. Vamos allá, ¿verdadero o falso? Los smart contracts no pueden tener comentarios. Esto es falso. Ya hemos visto cómo se pueden hacer y escribir comentarios en un smart contract y que son muy útiles. ¿Verdadero o falso? Las direcciones de Ethereum son un tipo de dato. Verdadero, ¿vale? Hemos visto que las address es un tipo de dato. Y hemos visto cómo se declara y los tipos que hay. Address payable o address a secas. ¿Verdadero o falso? Los enum son tipos de datos personalizados. Verdadero, ¿vale? Recordamos que con los enum podemos crear un tipo de dato que nosotros queramos. ¿Verdadero o falso? Los arrays son estáticos. Falso. Los arrays pueden ser estáticos y dinámicos, ¿vale? Longitud fija o una longitud variable. ¿Verdadero o falso? Los structs pueden modelar cualquier tipo de objeto o activo de la realidad. Verdadero, ¿vale? Ya hemos visto que es ese tipo de dato que nos va a permitir poder crear cualquier activo. Así que con esta prueba vamos allá con este ejercicio, ¿vale? De Solidity. Y lo que vamos a hacer es, vamos a crear un smart contract, ¿vale? Con el nombre de Customer Contract, ¿vale? Todo esto lo podéis hacer en otro programa, pero yo voy a utilizar Remix, ¿vale? Que es el que he explicado en temas anteriores.
Entonces eso, empezamos creando este smart contract con el nombre customer contract o el que vosotros queráis. ¿Y cuál va a ser el objetivo del ejercicio? Va a ser crear un smart contract que nos permita añadir clientes cuando haya un estatus sea el correcto. Es decir, cuando el estado sea el que nosotros queramos, se va a poder añadir clientes. Si no, no se va a poder. Y aquí os doy unas 6 pinceladas, ¿vale? O 6 instrucciones para que podáis crear el smart contract. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es utilizar un tipo de dato enum, ¿vale? Llamado status, que va a tener las siguientes opciones. Va a ser ready, opened and close. Luego vamos a crear unas funciones para que podamos cambiar el estatus. Es decir, cuando yo llame a esa función, lo que voy a hacer es asignarle un estado, o el ready, o el opened, o el close. Luego lo que vamos a hacer es inicializar el contrato con el enum status closed, es decir, cuando el contrato se ha desplegado, el primer estado que va a tener que tener es el de closed. El smart contract añadirá customer a un array cuando el status esté opened, ¿vale? Este es otro requisito que ha de tener. Nuestro smart contract va a tener una función para añadir un customer a un array, pero solo va a ser posible cuando el estado sea de open, de abierto. Vamos a crear una función que va a devolver, es decir, un return, el valor del status, ¿vale? En ese momento. Y bueno, aquí os dejo también que los atributos de los clientes va a tener que ser un primer nombre, un apellido, un email y una dirección de Ethereum. Entonces aquí os doy también unas pinceladas, unas instrucciones para que podáis ir haciendo el ejercicio. Y bueno, una vez tengamos nuestro smart contract creado, compilado correctamente, lo vamos a desplegar. Y lo que vamos a hacer primero es añadir estos 3 clientes que os dejo aquí, ¿vale? Las direcciones de Ethereum pueden ser diferentes o podéis utilizar las de Remix, como queráis. Entonces lo que vamos a hacer es revisar primero también el estado para ver si es necesario cambiarlo. Si no me permite añadir estos clientes, significará que el estado no es el correcto. Entonces, llamando a una función que hemos creado, vamos a poder cambiar el estado del smart contract. Y aquí os dejo el código del ejercicio, ¿vale? Que yo lo que voy a hacer ahora es copiar este código y me voy a ir a Remix y lo vamos a compilar, desplegar y vamos a interactuar brevemente con el código para que veamos un poco cómo funciona. ¿Vale? Aquí también os lo dejo en este formato. Y bueno, vámonos al navegador Brave y vámonos a Remix. Cerramos el PowerPoint y hacemos esto, Remix grande, ¿vale? Estoy aquí en Remix. Para no perder tiempo, lo que voy a hacer es copiar el código desde GitHub, ¿vale? Indicamos el nombre, que es un Customer Contract que hemos dicho. Y bueno, seleccionamos Solidity si queremos, aunque ya estaba seleccionado. Tenemos el Customer Contract y vamos a copiar y pegar el código, ¿vale? Aquí en GitHub tenéis todos los códigos de los ejemplos, de los ejercicios que os planteo en cada tema. Si vamos al tema 7, lo tenemos aquí. Y lo que voy a hacer yo es copiarlo y lo voy a pegar, ¿vale? Y vamos a comentarlo por encima, aunque ya muchas partes nos van a sonar. Y luego lo vamos a compilar y vamos a interactuar con él. Bueno, vamos allá. Empezamos declarando Pragma Solidity y la versión del compilador que queremos utilizar. Utilizamos la palabra clave contract para crear un nuevo smart contract con el nombre que le queremos dar. Y lo primero que vamos a hacer es crear ese tipo de datos, ese enum, ¿vale? Que será de status y va a tener estas opciones, el ready, el opened y el close, ¿vale? Como hemos dicho. Y luego vamos a asignar a una variable este tipo de datos, ¿vale? O sea, este tipo de datos, status, ser public y va a ser asignado a la variable myStatus. Y luego seguidamente también vamos a crear un contador, ¿vale? Un int que, bueno, ya veremos para qué lo vamos a utilizar. Ya os digo que os puede sonar porque durante la diapositiva hemos visto ejemplos muy relacionados o parecidos. Seguidamente, ¿qué falta? Pues vamos a crear esa estructura, ¿vale? De customer, del cliente, donde le vamos a crear estos parámetros, el primer nombre, el last name
el email, que van a ser de tipo string, y finalmente un address payable, ¿vale? Que va a ser de tipo address, con este nombre. Seguidamente vamos a tener que crear un array que nos permita almacenar este tipo de datos de struct, de customer. Por lo tanto, indicamos que será un array de tipo customer, public, y le asignamos este nombre, customers. Vale, luego con la función construct, que ya os avanzo, que es la función que se ejecuta cuando nosotros desplegamos el smart contract, es decir, es una función que se despliega una única vez cuando desplegamos el smart contract. Pero bueno, la vamos a explicar en el próximo tema. Lo que vamos a hacer es que a esta variable myStatus le vamos a asignar el estado status closet, ¿vale? Accediendo a este tipo de datos y accediendo a la parte de closet, ¿vale? Entonces vamos a crear esas funciones para poder cambiar el estado del smart contract, para poder cambiar el valor de esta variable, que nos va a indicar el estado del smart contract. Creamos una función myReady, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es asignar a esta variable myStatus esta opción, la de myOpened, donde le asignaremos la opción de abierto, de opened, y por último la función myCloset, donde asignaremos a esa variable el valor o el estado opción de closet. Luego, seguidamente, vamos a crear esa función que nos va a devolver en qué estado se encuentra nuestro smart contract. Entonces, creamos esta función con este nombre y nos va a devolver un status, es decir, un tipo de dato de estos, y un string. Entonces, lo que vamos a hacer es que si el valor de myStatus, ¿vale? Este aquí es igual al status.ready, ¿vale? Esta opción, lo que voy a hacer es crear un string, stat1, donde le voy a asignar el ready y voy a devolver el myStatus y ese valor en formato de string, ¿vale? Es decir, creo un string para indicar que está ready, pero también voy a devolver el valor del myStatus, que será el de ready. Y hago lo mismo, pero utilizando una estructura del control else if, por si no se cumple este primer if, que lo evaluará para ver si está opened, y hará exactamente lo mismo, pero con el estado o opción de open. Y seguidamente otro else, ¿vale? Que lo que hará será coger el estado de closet, porque si el estado no es ready, no es opened, únicamente nos queda el closet, ¿de acuerdo? Y va a devolver esa información. Y por último, creamos esta función addCustomer para añadir un nuevo customer a nuestro array de customers. Entonces, indicamos los parámetros que necesitamos y lo que vamos a hacer, uno de los requisitos, era que no podíamos añadir un customer si el estado del smart contract, que este estado es según este tipo de datos, no estaba abierto, ¿vale? O sea, necesitamos que el smart contract, el estado en el que se encuentre, sea abierto, si no, no vamos a poder añadir los nuevos clientes. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es, con el condicional if, evaluar que el estado de la aplicación, ¿vale? Que lo controlamos con la variable de aquí, ¿vale? Que es un tipo de datos de status, ¿vale? Os recordamos, evaluamos que este sea igual a opened. Si es igual de opened, nos va a permitir añadir. Si no, no nos va a permitir añadir. Y lo que vamos a hacer es al customers, al array customers, con la función push le vamos a añadir este nuevo customer, ¿vale? Con toda la información que le pasemos por los parámetros. Ok. Y este contador, ¿vale? Que os he indicado aquí antes, que os explicaría para que lo utilizaríamos, lo vamos a utilizar para contar la cantidad de clientes que tenemos, ¿vale? Al final es un int y con el cuscon++ estamos sumando una unidad, ¿vale? A ese tipo de dato entero. ¿Vale? Ya lo tenemos, lo hemos explicado, lo hemos comentado, así que lo voy a compilar, vemos que compila correctamente y lo voy a desplegar. Tengo este seleccionado y lo voy a desplegar. Ya lo tenemos aquí desplegado y lo que voy a hacer va a ser añadir un nuevo cliente. Por ejemplo, voy a añadir Juan, podéis añadir el nombre que queráis, Sánchez, un email, juan@eth.com, por ejemplo, y una dirección, pues voy a decir que Juan
es esta dirección de aquí, ¿vale? Vale, ya tenemos aquí nuestra información y vamos a ejecutar esta transacción, ¿vale? Vemos que se ha ejecutado y bueno, vamos a comprobar el estado, ¿vale? Si vamos a MyStatus, vemos que es el estado 2. Estado 2 quiere decir que estamos en el closet. Recordamos que los status tienen posiciones en memoria que empieza por el 0. El ready sería posición 0, el open 1 y el closet sería 2. Por lo tanto, al ejecutar la función addCustomer, no se tendría que haber ejecutado toda esta parte, ¿vale? Porque al evaluar el estado no hubiera sido open. Entonces, si vamos al Customers y le indicamos que nos dé el customer en la posición 0, vemos que no nos devuelve nada, ¿vale? Porque no hay nada. Si vamos a mirar el contador, vemos que es 0, porque efectivamente no ha añadido a este cliente, porque vemos que el estado del smart contract está cerrado, está closed. Lo que te voy a hacer es abrir el estado, ¿vale? Por lo tanto, si yo lo paso a OpenEd con nuestra función de MyOpenEd, lo que voy a hacer es abrir ese estado, o sea, es pasar el estado a OpenEd. Y si miro qué estado tengo ahora mismo, ¿vale? O con el getMyStatus, veo que ahora lo tengo en el estado OpenEd. Por lo tanto, si yo ahora añado a este cliente, se me va a tener que añadir al array y el contador va a tener que sumar un nuevo cliente. Ejecuto la transacción y vamos a ver qué pasa con el contador. Anda, podemos ver que ya tenemos un cliente añadido, ¿vale? Y vamos a comprobar la información de ese cliente que está en la posición 0. Anda, ya tenemos aquí la información de Juan, ¿vale? Vemos que Juan ya ha sido añadido a nuestro array de customers, ¿vale? Ahora voy a añadir otro cliente, ¿de acuerdo? Venga, en vez de Juan, vamos a indicar que viene María, también Sánchez, su dirección es María, y vamos a seleccionar otra dirección de Ethereum, donde la voy a copiar y la voy a pegar aquí, ¿vale? Y voy a ejecutar esta nueva transacción. Vemos que se ejecuta correctamente. Si chequeo mi estado, veo que sigue siendo el de abierto. Si chequeo el contador, ahora voy a tener que tener dos nuevos clientes. Tengo dos clientes. Y si miro en la posición 1, veo que tengo a María y toda la información de María, ¿vale? Así que vemos que nuestro smart contract está funcionando correctamente. Y bueno, ya que hemos visto este ejemplo, ¿vale? Vamos a seguir y finalizar nuestra idea expositiva. Y bueno, a modo de resumen, os dejo aquí 4 conceptos muy básicos, ¿vale? Sobre que Solidity es el lenguaje de programación más popular, lo que nos permite la Ethereum Virtual Machine, los tipos de datos que hemos visto y estas estructuras de control también muy populares. Y en el próximo tema vamos a hablar un poco más sobre los tipos de datos, sobre estructuras de control y vamos a seguir viendo más sobre Solidity. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tema.